San Agustín de Trinitate, capítulo, o sea, libro 8, capítulo 3, número 5. Bien, ¿quién parte con la lectura? Yo puedo. Eros, perfecto. Dice, por lo cual no existirían en absoluto los bienes mudables si no existiera el bien inmutable. Pues cuando escuchas que una cosa u otra son buenas, las que pueden también en otro sentido llamarse no buenas, si tú pudieras, Sí, espera que voy a bajar, ¿eh? sin aquellas cosas que son buenas por la participación del bien, dirigir la mirada al mismo bien por cuya participación son buenas. En efecto, simultáneamente lo entiendes también a él mismo cuando escuchas que una u otra cosa es buena. Si entonces pudieras, prescindiendo de ellas, mirar al bien en sí mismo, verías a Dios. Y si te adhieras a él con el amor, al instante serías beatificado. Que nos dé vergüenza, en cambio, no amar al bien mismo por el cual son buenas, ya que las demás cosas no son amadas sino porque son buenas, al tiempo que nos adherimos a ello. También aquello que el alma es, en tanto que es alma, incluso cuando no es buena de aquel modo en que se convierte al bien inmutable, sino como dije, cuando solamente es alma, que nos agrada de tal manera que preferimos a toda luz corpórea, cuando bien la consideramos, no nos agranda en sí misma, sino en aquel arte en el cual ha sido hecha. En efecto, a partir de allí mismo se aprueba una vez hecha, allí de donde se contempla que tenía que ser hecha. Esta es la verdad y y el bien simple, pues no es ninguna otra cosa que el bien mismo y por eso es también el sumo bien. En efecto, un bien no puede disminuir ni aumentar si no es bueno por otro bien. Por lo tanto, el alma para ser buena se convierte hacia aquello mismo de lo cual recibe el ser alma. En ese momento, entonces, la voluntad es acorde con la naturaleza para que el alma se perfeccione en el bien, cuando se ama con la conversión de la voluntad a aquel bien de donde viene también aquello que no se pierde, ni siquiera con la aversión de la voluntad. En efecto, desviándose del sumo bien, el alma pierde el ser un alma buena. Sin embargo, no pierde el ser alma, y esto ya es un bien mejor que el cuerpo. Por lo tanto, la voluntad pierde lo que la voluntad consigue. En efecto, ya era alma la que quería convertirse a aquel del cual tenía el ser. Pero antes de ser, todavía no existía alguien que quisiera ser. Y esto es nuestro bien, donde vemos si debería ser o haber sido todo lo que comprendemos que debió o debe ser, y donde vemos que no podría haber sido, si no debería haber sido todo lo que tampoco comprendemos, cómo debería haber sido. Por lo tanto, este bien no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Ah, perfecto, sí, no, esto no lo habíamos leído, así que estuvo bien leerlo. Y esto es muy importante, ¿no? ¿Quién quiere resumir esto, que es absolutamente importante? Primero, coméntenme esta primera frase de donde parte, que por lo cual no existirían en absoluto los bienes mudables si no existiera el bien inmutable. ¿Queda claro esto? ¿Por qué? ¿Quién lo quisiera como parafrasear o decir con otras palabras o explicar? Creo que esas cosas que hace al principio del, se habla como las distintas formas, los distintos sentidos de bien. Y con eso intenta llegar a la idea de que todos los bienes finalmente participan de un bien inmutable, de un bien mayor, que es Dios. El, em, y claro, pues ahí se hace la distinción ontológica en que estos bienes que participan tienen la característica de que son mudables. Claro, De siendo que, mutables, ellos en el fondo no se pueden justificar por sí mismos, no pueden claro, justificar su existencia por sí mismos porque reclaman una causa, en definitiva, ¿no? Y entonces esta causa tiene que estar
en un bien, o sea, en un bien absoluto. En el momento en que yo predico de estas cosas mudables el bien, ¿no? Predico dos cosas, que son bienes y que son mudables, ¿no? Y Claro, entonces, claro, al ser mudables necesitan una causa inmutable y evidentemente al ser buenos necesitan una causa que sea buena, ¿no? Y por lo tanto, esta causa tiene que ser inmutable y tiene que ser bien, tiene que ser buena en sí. Porque si no fuera buena en sí, entonces a su vez reclamaría otra antes que ella, reclamaría una causalidad anterior, ¿no? Todo lo que es mudable, lo que pertenece al Gignestay, ¿no? Reclama un Einai, reclama una causa en el ser, ¿no? Por eso que no puede ser, a propósito de la pregunta que hacía Emilio, de la doctrina existencialista tomada en sentido estricto, ¿no? El existente mudable, el existente empírico, de donde toma nombre el existencialismo, el Dasein, ¿no? El ser aquí, el que está aquí ahora, empírico, mudable, no puede ser el ser originario, ¿no? Tú le puedes cambiar de nombre, pero al fin y al cabo es siempre la misma cosa. No puede ser originario porque es mudable, es Gignesta y llega al ser. Si llega al ser, necesita una causa. Bien. Bueno, y aquí lo explica él mismo, ¿no? Cuando escuchas que una u otra son buenas, ¿no? Las que pueden también en otro sentido llamarse no buenas, si tú pudieras, sin aquellas cosas que son buenas por la participación del bien, un poco enredado, no sé si se entiende. Si tú pudieras sin aquellas cosas que son buenas por la participación del bien, dirigir la mirada, quizás eso hay que cambiarlo un poco porque en castellano como no se entiende. Si tú pudieras, sería, si tú pudieras dirigir la mirada, cambiémosle el orden. Si tú pudieras dirigir la mirada al mismo bien, por cuya participación son buenas. Podría ser elevar la mirada también, profesor. Así igual se entiende la analogía, o sería cambiar mucho el sentido. No, el sentido no cambiaría, pero nosotros somos literalistas. O sea, no cambiamos si no hay una estricta necesidad. Si tú no pudieras dirigir la mirada al mismo bien, por cuya participación son buenas. Este sin, para que se entienda, sí lo voy a cambiar. Prescindiendo de aquellas cosas que son buenas por la participación del bien. O sea, tú conoces las cosas buenas, pero después haces abstracción de las cosas y consideras simplemente el bien como tal, ¿no? Entonces diriges la mirada al mismo bien. En efecto, simultáneamente lo entiendes también a él mismo cuando escuchas que una u otra cosa es buena. Este inciso es muy importante, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que cuando tú escuchas la predicación, escuchas decir que algo es bueno, aquella cosa es buena, el perro es bueno, la torta es buena, etcétera, etcétera. Cuando tú escuchas eso, concibes, significa que estás concibiendo la noción de bien. Y en el momento que concibes la noción de bien, oscuramente, sin saberlo tú mismo, ya lo entiendes a él mismo, a Dios, porque ya intuyes que tiene que haber una causa como de ese bien, aun cuando no lo tengas todavía como expresado en términos técnicos, discursivos, no lo hayas aclarado conceptualmente, ¿no? Pero en ese concepto indefinido, infinito también, de bien, ¿no? Está incluida potencialmente la noción de Dios, ¿no? Si entonces pudieras, prescindiendo de ellas, de las cosas, mirar al bien en sí mismo, verías a Dios, ¿no? Claro, y aquí está siempre la disyuntiva, evidentemente, entre mirar a Dios como concepto, ¿no? Y mirar a Dios en sí mismo. Aquí hay como un poco un salto, ¿no? Que no está
explícito en el texto, que él hará en una fase, digamos, posterior del libro, la aclaración de este paso del puro concepto de bien, ¿no?, al bien en sí, que es, o sea, ver a Dios, percibirlo como con una experiencia directa. Claro, porque si lo percibes como una experiencia directa, entonces puedes adherirte a Él con el amor. Si te adhirieras a Él con el amor, entonces al instante serías feliz por contemplar el bien, ¿no? Y ahí entonces nos daría vergüenza no amar al bien mismo por el cual son buenas, ya que las demás cosas no son amadas, sino porque son buenas. Entonces, claro, nosotros amamos las cosas porque son buenas, pero resulta que entonces, como este bien les viene de Dios, tenemos que amar, entonces, más allá de las cosas, al bien mismo por el cual son buenas, ¿no? Porque si no, en el fondo, si no hacemos eso, como dice en otra parte, aquí lo complemento un poco con comentarios que hace en otras partes, ¿qué ocurre? Digamos, si yo amo las cosas, pero no me remonto al principio por el cual son buenas, entonces no me remonto a amar a Dios, al bien que está detrás de las cosas, entonces, ¿qué me ocurre? ¿Cuál es? Digamos, uno podría decir, bueno, pero yo me conformo con las cosas, total, ellas son buenas. Me conformo con amar las cosas y estoy contento con ellas, ¿no? O sea, ¿Comete me imagino idolatría, que... profesor? Ah, disculpa, Eros. No, dale, dale, sí. No era eso, como que comete idolatría, como que goza de las cosas en vez de usarlas para llegar a ese bien mayor. Ya, pero ¿por qué la idolatría es mala? Qué hay detrás? O sea, ¿qué se produce con la idolatría? Una adoración desmedida a algo que no es Dios. O en este caso sería como poner mi vida, el centro de mi vida en algo que ha sido creado por Dios en vez de utilizar eso que ha sido creado para caminar hacia Él como un vestigio Claro, que me dice que Él es así. claro. ¿Y entonces qué me ocurre si hago eso? Mm, Uno puede decir, bueno, pero yo no me conformo con eso. Pero en realidad si hago eso, aunque yo pueda decir en teoría que me conformo con eso, en la práctica, o sea, yo me imagino que debe ser algo parecido como a la cuestión de la ciencia, o sea, como tratar de explicar el bien, el origen del bien a través de ellos mismos. Y por ende, en todo ese razonamiento eh, no se llega como a instaurar el primer principio. Y quizás por eso surge como esa confusión. O sea, eh, no sé si me o explico sea, bien. sí, sí, eso en teoría, pero ¿qué me ocurre en la práctica que comprueba a su vez esa teoría que tú dices? ¿No? O Como la sea, autosuficiencia, profesor, ¿o no? claro, pero autosuficiencia o del yo o de las cosas. ¿Y qué produce esta autosuficiencia en la práctica, digo? Experiencia práctica que confirma después la teoría, ¿eh? ¿Rechazar a Dios o que Dios no sea importante? Como relevarlo a un lugar último, así. ¿Y este rechazo qué produce? O sea, cuando yo digo, no, yo me conformo con las cosas y no quiero hacer eso de remontarme a Dios, o de todos modos no creo que sea así y por lo tanto pienso que es inútil remontarse a Dios. Pero en la práctica, ¿qué ocurre con eso? Aparte del error teórico, digo, pero ¿qué ocurre en la práctica? Es simple la pregunta, ¿eh? A lo mejor no me expliqué bien al formularla. Lo que me ocurre en la práctica es que aunque yo diga me conformo con las cosas, me conformo con las cosas temporales, con la temporalidad, con lo que me viene de la experiencia sensible o con mi yo, con mis sentimientos, etcétera. Me conformo con esto, estoy contento, aunque yo lo diga, después comprobaré que no es así. O sea, en la práctica ocurre que no me conformo, que no me aquieto,
que no soy feliz, que no estoy satisfecho, que me siento mal. O sea, me ocurre que no me siento efectivamente realizado, ¿no? Y entonces ocurre que experimento en la práctica lo que en la teoría debería estar claro por lógica, ¿no? Pero no es solo un error lógico, sino que, digamos, se transforma después en un error práctico, que yo voy a chocar contra la realidad, que las cosas que yo idolatro, que digo que son el bien, etcétera, en realidad no son el bien y por lo tanto me cansan, ¿no? Si yo no la uso correctamente, los placeres sensibles o incluso los placeres intelectuales, pero que no se remontan a Dios, finalmente me cansan. Finalmente todo lo que no es Dios, todo lo que no es el ser infinito, no me alimenta, no me satisface, quedo siempre insatisfecho, ¿no? Y por lo tanto quedo hambriento, sediento, no llego a la felicidad, ¿no? Entonces es una comprobación práctica. Profesor, ¿Sí? ahí mismo, no sé si usted puede subir un poquito el texto, porque hay una parte eh, que, mm, que tengo una confusión. O sea, cuando se refiere como a la que nosotros dirijamos nuestra alma al bien y en ello comprobaremos como esta inmutabilidad de la cual, o sea, la inmutabilidad del bien y que en él depende la existencia de los bienes mudables. Ese proceso de dirección de la mirada puede ser entendido como autoconocimiento, eh, porque tengo entendido que a través del autoconocimiento, como una disposición de la voluntad, de cierta manera, eh, uno puede llegar a amar a Dios y al mismo tiempo llegar a amarse a sí mismo, y conocer al mismo tiempo, reconocer la existencia de Dios. Eh, o bueno, en realidad en el autoconocimiento se reconoce la existencia de Dios y como nuestra afiliación y nuestra codependencia sobre Él. Entonces, por eso lo pregunto, o sea, ¿aquí se refiere a eso, como al autoconocimiento, o se refiere a otra cosa totalmente distinta? Em, Digamos que eso siempre está implícito. Claro, aquí se ya, refiere explícitamente a las cosas, ¿no? Pero, claro, implícitamente también está el tema del autoconocimiento, porque, digamos, claro, al conocer las cosas y amarlas, me conozco como soy yo mismo, que soy alguien que ama las cosas, o sea, que conoce las cosas, que ama las cosas, y que sin embargo en este conocer a las cosas reconoce que tiene que haber un principio causal, ¿no? que las crea, y al amarla tiene que conocer, claro, conocer un bien que está detrás de las cosas. Todo esto es también evidentemente autoconocimiento. Yo claro, estoy hablando de conocer las cosas, pero al mismo tiempo, ¿no? Hablando del autoconocimiento. Y claro, y de este proceso de conversión, ¿no? Que tiene que, entonces el alma que conoce y ama las cosas, pero reconvertirse a lo que es la causa. O si tú quieres girar, porque uno, de cierto modo, esto se entiende quizás como una imagen que está iluminada por detrás. Cuando yo veo las cosas, las veo iluminadas, ¿no? Pero en un momento tal, en un momento dado, tengo que después ver que la luz que reflejan estas cosas no es su luz propia, ¿no? Y entonces tengo que de algún modo girarme y ver la luz, ¿no? De dónde todo eso viene, y las cosas no son más que en el fondo un medio que me permiten de algún modo acostumbrarme a la luz, ¿no? Yo no, digamos, no podría mirar la luz como en directo, ¿no? Tengo que mirar la bondad, porque el bien como en directo sería como demasiado fuerte, ¿no? Entonces tengo que mirar sí las cosas, por eso tengo que partir amando las cosas, como dice Platón en el Simposio, ¿no? Tengo que pasar por esa escala, ¿no? Primero amar a los cuerpos, o sea, de las cosas inferiores, subir a las superiores y finalmente en un momento dado, ¿no? Dar el salto, entender que lo que hay que amar es lo bello en sí, lo que tiene el bien en sí, la belleza en sí. Sin la cual, claro, todo lo otro no sirve, ¿no? No porque no sea bueno, o porque no exista, o porque sea ilusorio, ¿no?
nos sirve porque está hecho para hacer escala, está hecho para reflejar la luz y hacernos dirigir a la luz. Y si no hacemos ese paso, toda esa escala pierde sentido. Es como tener una escala que, no lleve, que finalmente no lleva a ninguna parte. Oh, y en efecto, esto aquí explica un punto importante. Claro, cuando decimos que nos agradan las cosas, que amamos las cosas, aunque no lo explicitemos, pero siempre las cosas nos agradan no en sí mismas, sino en el arte en el cual han sido hechas, ¿no? Pues a partir de ahí mismo, o sea, de ese mismo arte, se aprueba una vez hecha allí de donde se contempla que tenía que ser hecha. No sé si se entiende esto. Nosotros contemplamos la cosa y ya hecha, evidentemente. Por ejemplo, la naturaleza, etc. Contemplamos las criaturas una vez que son creadas, después de existir en la realidad. Pero cuando las juzgamos con los principios del intelecto, los juzgamos en base a esos principios que están en el mismo logos, en el arte, ¿no? En el cual las cosas han sido hechas y por lo tanto donde las cosas preexistieron cuando todavía tenían que ser hechas. Entonces vemos como que tenemos una mirada que ve las cosas en relación a su origen, ¿no? En cuanto a su verdad originaria y a su bien originario que los pensó. Cuando decimos esto es bueno, estamos haciendo, incluso si no tenemos conciencia de ello, estamos haciendo un proceso que nos reenvía al momento en que la cosa fue como inteligida en la mente divina y querida en la mente divina. Y de ahí viene que la cosa es inteligible y querible digamos, y amable, ¿no? Aquí yo le puse una notita, a ver. A partir de ese mismo arte, una notita bien corta, esta notita se puede ampliar. No sé si se entendió esto, que es bien profundo, muy importante, ¿no? ¿Alguien lo quisiera decir de nuevo en sus palabras? Si es que se entendió, no sé si fue claro. A mí por lo menos, profesor, no me quedó muy claro. No te Pero quedó muy no, claro. ¿Quién no. quisiera resumirlo de nuevo? Esta línea acá en particular. Por ejemplo, Benjamín. ¿Aló? No, no nos escucha. A lo mejor no. Profesor, bueno, no creo cómo poder explicarlo, pero pienso como con una analogía, como en Adán antes de la caída, así, como Dios pensó al ser humano antes de todo el devenir de la historia, como Sí, contemplar cómo él lo quería y después todo lo que resultó. claro, simplemente tú lo puedes expresar en términos más abstractos. O sea, cuando yo contemplo un hombre y digo, este hombre es bueno, ¿no? Yo digo es bueno, ¿por qué digo que es bueno? Porque lo veo en ese arte en el cual el hombre fue pensado. En otras palabras, lo veo en base a mi concepto de bien, que en último término es participación del principio mismo del bien, ¿no? O sea, porque el hombre empírico que yo veo no es tan bueno, ¿no? O sea, es bueno, pero no es perfectamente bueno. Entonces, cuando yo lo juzgo y digo es bueno, menos bueno, en el fondo es el parámetro que yo tengo está fuera de la realidad empírica. No tengo que juzgar la realidad empírica en base a un parámetro. Y entonces ese es el mismo parámetro que está en ese arte que originó ese bien, ¿no? Entonces la verdad y el bien de esa entidad no son más que una como aplicación, una imitación, ¿no? De la verdad y el bien que son originarios. Por lo tanto, yo, aunque no piense explícitamente en Dios, en la mente divina, en todas estas cosas, pero en el momento en que hago ese juicio, aplico un principio que originariamente tiene que estar
¿no? En el comienzo del ser, ¿no? Porque es el parámetro del ser en base al cual yo estoy aprobando, estoy juzgando, ¿no? Entonces yo tengo la mirada puesta, claro, tengo una mirada física, por decirlo así, puesta en las cosas empíricas, pero para que se explique el juicio que yo doy de las cosas, es claro que tengo que tener una mirada trascendente, interior, que me permita comparar las cosas con el parámetro del bien, ¿no? Y de la verdad. Sí. Y por eso mismo yo no lo podía entender, porque yo estaba asociando como la contemplación eh, ligada como a, a los sentidos. Y por eso no se me hacía como comprensible la tesis de que no nos agrada en sí misma, sino teniendo presente el arte. O sea, si uno tiene como por referencia los sentidos, lo que inmediatamente se muestra es la cosa en sí misma y por eso nos agrada en relación a eso. Pero aquí está hablando bajo los juicios eh, que persisten en nosotros y que hacen posible que nosotros podamos contemplar. Eh, Claro. eso, por eso no lo voy a entender. Ahora me queda claro. Sí, Ahora te queda más claro. Ya, perfecto. Claro, porque aunque lo que yo veo es físico, ¿no? En el momento que digo esto es bello, claro, yo veo, no sé, la Piedad de Miguel Ángel y digo, claro, esto es bello, lo veo. Pero en realidad no es solo que lo veo, lo que estoy haciendo es juzgarlo, ¿no? En base a claro, como al principio de la belleza que me permite decir, esto es más bello que otro, porque eso no me lo pueden dar los sentidos, ¿no? Los sentidos me muestran la piedra, por ejemplo, antes de esculpir y después la estatua de Miguel Ángel. Los sentidos me dan esos materiales, pero no son los sentidos que me dicen esto es bello, esto no, esto es menos bello, etcétera. Entonces tiene que haber algo en mí, ¿no? Que juzga en base a, como a una... Bueno, que es lo que expresa también Miguel Ángel mismo en términos poéticos, cuando dice, bueno, lo único que yo hice, dice Miguel Ángel, es quitarle a esta piedra lo que le sobraba. La, la imagen que yo tenía, la tenía interiormente, era algo interior al que yo le di, ¿no? Figura en la piedra. Estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, yo le quité, claro. Pero claro, no es un quitar material, es un quitar también material, pero guiado, guiado por algo interior, evidentemente. Bien. Profesor, en este caso, ¿cómo sería como la, 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 la estética de lo grotesco? La- ¿Cómo se entendería que yo considere algo, no sé, feo, inmundo, como algo bello? bueno, podría ser considerado bello en un sentido que, que va más allá de lo que es esa cosa específica, porque tú la estás conectando implícitamente con algo, quieres producir un efecto presentando algo grotesco o algo violento, qué sé yo, tú quieres conseguir un efecto de contraste o dar un mensaje. O sea, ahí puede estar la belleza como en el mensaje. Claro, no en la cosa en sí que es fea, pero claro, como cuando yo digo, por ejemplo, que una novela, ¿no? Que habla de cosas feas, pero la novela no es fea. Lo que hace es, en el fondo, darme un mensaje sobre cómo esas cosas feas, cuál es su razón de ser o cómo, o qué, claro, qué significan o por qué deberían ser corregidas, no sé, pero claro, yo creo que tú estás presentando la cosa no como cosa en sí, sino que el discurso es análogo a lo que aquí dice, ¿no? Estás presentando una cosa fea, pero no porque tú puedas presentar, no porque tu objetivo sea presentar la fealdad en sí, no, lo que tú quieres siempre es como presentar esa cosa dentro de un contexto, dentro de un arte, ¿no? En el cual tú quieres dar algún mensaje. Bien. No, bueno, y aquí pasa, entonces el paso siguiente, entonces es evidentemente la conversión a ese bien, claro, el alma
para ser buena no se convierte hacia aquello mismo de lo cual recibe el ser alma. O sea, el alma recibe el bien en dos niveles, como lo decía ya antes, ¿no? En dos niveles que deben ser distinguidos, ¿no? Recibe el bien ontológicamente, evidentemente, ¿no? Porque ella, en cuanto a alma, es un bien que tiene ciertas como características ontológicas superiores a al mundo físico, etcétera. ¿No? Pero con su voluntad ella puede convertirse a amar el principio del cual viene su ser. Y si hace eso, entonces ella se convierte en buena en otro nivel. Es buena en dos niveles, ¿no? Que deben ser conceptualmente como entendidos de forma distinta, ¿no? Son distinguidos. Va. Claro, desviándose del sumo bien, no amándolo, ella pierde el ser un alma buena, pero no pierde el ser alma, o sea, siempre el alma es buena ontológicamente. Esto ya es un bien. Pero ella puede recibir un bien muy superior con su voluntad. Bueno, aunque aquí no esté explícito, pero siempre el sobreentendido también es que no basta la voluntad humana como tal, se necesita la gracia, ¿no? Es la gracia de Dios que le permite a la voluntad adherirse realmente, no solo conceptualmente, sino que realmente a aquel bien de donde viene, ¿no? La conversión de la voluntad. Eso él lo da por supuesto, bueno, porque yo creo que él considera que el lector ha leído las confesiones, ¿no? En las confesiones él dice esto muy ampliamente, sobre todo en el libro octavo, pero en toda la obra. Bien. Sigamos nomás. 4, 6. ¿Quién quiere seguir? Yo continúo, profesor. Ya, perfecto. Pero hay que estar firmes en el amor hacia aquello y adherirse a aquello, para que disfrutemos de la presencia de aquel por el cual somos, en cuya ausencia no podríamos ni existir, dado que, en efecto, todavía caminamos por la fe, no por la visión. Por cierto, todavía no vemos a Dios, como dice el mismo, cara a cara. Y sin embargo, si no lo queremos ya ahora, nunca le veremos. Pero ¿quién ama a lo que no conoce? Pues se puede conocer algo y no amarlo, pero pregunto si se puede amar lo que no se conoce, porque si no se puede, nadie ama a Dios antes de conocerlo. ¿Y qué es conocer a Dios sino mirarle y percibirle de manera firme con la mente? Porque no es un cuerpo para que lo investiguemos con los ojos corpóreos, pero también antes de que podamos ver y percibir a Dios tal como puede ser visto y percibido, lo cual es lícito a los puros de corazón. Bienaventurados, en efecto, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No podrá el corazón ser purificado para que sea apto e idóneo para verlo, a no ser que se le ame por la fe? Pues, ¿dónde están aquellas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, para cuya edificación en el alma se levantan juntos los aparatajes de todos los libros divinos, sino en el alma que cree lo que todavía no ve y espera y ama lo que cree? Por lo tanto, se ama también lo que se ignora, pero sin embargo se cree, por cierto, sin embargo, hay que tener cuidado de que el alma, creyendo lo que no ve, no se imagine algo que no existe y no espere y ame lo que es falso. Si eso ocurre, no habrá caridad de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe no fingida, la cual es el fin del precepto, como dice el apóstol. Mm. ¿Qué está diciendo aquí entonces? ¿Quién quiere resumirlo?
profesor. O sea, dale, Gonzalo. Bien. Disculpa. Sería como muy atrevido entender en esta parte al alma como una especie de nexo o una ventana específica donde pueda mirar o conocer de cierta forma a Dios o intuirlo. No, sí, estaría bien. Claro, es una ventana por la cual puede intuir a Dios. Porque sé que un hombre que no puede ser como conocido directamente en vida, por ejemplo, pero de forma corpórea, pero Claro, no puede, sí, sí, eso es lo primero que dice, que no puede ser conocido en vida de forma directa, claro, cara a cara, ¿no? Todavía no vemos a Dios cara a cara, entonces hay un elemento que es de fe, ¿no? Que es conocer algo, pero no de forma directa, ¿no? Y claro, para ello se necesita entonces como una purificación del corazón, ¿no? O sea, se necesitan como virtudes que van más allá, o sea, como virtudes que unen directamente a Dios, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Aquí está apretando, resumiendo en pocas líneas, lo que es el conocimiento de Dios a través de la revelación, en definitiva, ¿no? Porque para edificar en el alma estas tres virtudes que son las que conectan directamente con Dios, fe, esperanza y amor, este en resumen es el objetivo de todos los libros divinos, ¿no? O sea, para levantar estas virtudes, para edificar estas virtudes en el alma, se levantan juntos los aparatajes de todos los libros divinos. O sea, toda la revelación, ¿no? No está finalizada, dicho muy en resumen, ¿no? No está finalizada nada más que a construir en el alma, ¿no? Fe, esperanza, caridad. O sea, como tres virtudes que permiten como esta conexión real con Dios, claro, este acceso real, que ya no es solo conceptual, ¿no? Aquí interviene la gracia, lo que decíamos, lo que antes no había dicho, pero aquí lo explicita, ¿no? Oh, y la fe en particular, ¿no? Aquí se centra, a pesar que nombra las tres, ¿no? Fe, esperanza, caridad. Pero parte de la primera, que es la fe, porque la fe incluye este elemento de conocimiento previo, ¿no? O sea, la fe es creer algo. Claro, yo puedo saber algo de Dios con el concepto, pero puedo complementarlo, diríamos, creyendo algo que me dice la revelación, que no podría llegar a saber de una forma puramente racional, humana, digamos, ¿no? Y entonces la fe es como un complemento ahí del conocimiento, o sea, le creo a alguien para poder complementar, ¿no? Lo que me da un acceso a Dios y que no podría alcanzar con un razonamiento puramente humano. Bueno, y por supuesto que la fe después, claro, aquí muestra como la fe después es base de la esperanza. Si yo creo algo de Dios o creo algo, no sé, en el cielo, etcétera, entonces puedo esperar, ¿no? Por ejemplo, esperar en la vida eterna, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre este conocimiento previo que la fe completa al conocimiento puramente natural, se construyen después las otras virtudes. Una está sobre la, digamos, construida sobre la otra. La esperanza presupone la fe, ¿no? Y después la caridad también presupone ambas antes, ¿no? El alma que cree lo que todavía no ve y espera y ama lo que cree. Entonces, claro, el escalón básico, ¿no? Es la fe, que implica este conocimiento previo. Bien. Bien, aquí sigue profundizando un poco esto del creer, así que podemos seguir con esto. Leamos el 4. Por otro lado, es necesario, cuando creemos en algunas realidades corpóreas que leemos o escuchamos, que el alma se imagine algo que tenga lineamientos y formas de cuerpos, tal como se le ocurre al que piensa que o no es verdadero o incluso si lo es, lo que puede suceder muy rara vez. Sin embargo, no ayuda en nada que lo creamos por fe, sino que es útil para alguna otra cosa que se insinúa por este medio. Pues
¿Quién de los que leen o escuchan lo que escribió el apóstol Pablo o lo que de él o lo que de él ha sido escrito no se imaginaría en el alma la cara del mismo apóstol y de todas aquellas personas que se mencionan? Y dado que en tan gran número de personas que conocen aquellos textos, cada uno piensa los lineamientos y las figuras de aquellos cuerpos de manera distinta, es del todo incierto quién los piensa de manera más cercana y semejante. Y nuestra fe no se involucra en eso. ¿En qué aspecto físico tenían aquellas personas? Sino solo en saber que vivieron así por la gracia de Dios y llevaron a cabo las acciones que aquella escritura atestigua. Esto es útil creer y de lo cual no hay que desesperar alcanzarlo y que hay que desear. En efecto, también el aspecto de la misma carne del Señor es imaginada de modo variado por la diversidad de los innumerables pensamientos y sin embargo era una sola, como quiera que fuese. Y en nuestra fe, la que tenemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, no es lo que el alma imagina, lo que da salvación, quizás muy distinto de la realidad, sino aquello que pensamos del hombre según la especie. En efecto, tenemos implantada en el alma la noción de naturaleza humana o la forma de hombre, a manera de una regla según la cual todo lo que vemos tal, inmediatamente sabemos que es un ser humano. Y sigue el quinto que ahí completa el concepto. Según esta noción se informa nuestro pensamiento, al creer que Dios se hizo hombre por nosotros, para ejemplo de humildad y para que se demostrara el amor de Dios hacia nosotros. En efecto, nos es provechoso creer y mantener firme y sólido en el corazón que la humildad con la cual Dios nació de una mujer y fue llevado a la muerte por hombres mortales por medio de tantas afrentas es el sumo remedio para el cual se sanara el tumor de nuestra soberbia y el alto misterio mediante el cual se desatara el nudo del pecado. Así, de Dios omnipotente, creemos en la potencia de los milagros y de su misma resurrección, porque conocemos qué cosa es la omnipotencia según las especies y géneros de las cosas, ya sean innatos por naturaleza o recogidos por la experiencia. Reflexionamos acerca de este tipo de acontecimientos para que nuestra fe no sea fingida. Y en efecto, no conocemos la cara de la Virgen María, de la cual, no tocada por varón ni sufriendo alteración en el mismo parto, él nació milagrosamente. Ni tampoco hemos visto de qué rasgos físicos fue Lázaro ni Betania, ni el sepulcro, ni aquella piedra que ordenó remover cuando lo resucitó, ni el sepulcro nuevo tallado en la roca desde el cual él mismo resucitó, ni el monte de los olivos de donde ascendió al cielo, ni sabemos absolutamente todos los que no hemos visto estas cosas, si son como no las figuramos, sino al contrario, estimamos más probable que no sean así. Y efectivamente, cuando se presenta a nuestros ojos el aspecto de un lugar o de una persona o de cualquier objeto físico, tal y como se presentaban a la mente cuando los pensábamos antes de haberlos visto, no somos afectados por aquella, por pequeña admiración. Así de rara vez y casi nunca ocurre. Y, sin embargo, creemos estas cosas muy firmemente, porque las pensamos según la noción específica y genérica de la que tenemos certeza. En efecto, creemos que el Señor Jesucristo nació de la Virgen, que se llamaba María. Sin embargo, ¿qué es una virgen y qué es nacer? ¿Y qué es un nombre propio? Eso no lo creemos, sino que, por cierto, lo sabemos. Pero si el rostro de María fue tal como se nos presentaba, se nos presenta a la mente cuando hablamos o nos acordamos de estas cosas, eso ni lo sabemos de ningún modo, ni lo creemos. Por lo tanto, aquí es lícito decir, manteniendo intacta la fe, quizás tenía tal rostro, quizás tal otro. En cambio,
quizás Cristo nació de una virgen, nadie podrá decirlo manteniendo intacta la fe cristiana. Sí, esto es muy interesante también. Eros levantó la mano. Sí, aquí me surge nuevamente la duda como esta relación entre la comprensión de Dios a través de conceptos o a través de revelación. En el párrafo que usted subrayó, ahí como que no restringe que, o sea, no dice que es sumamente necesaria la revelación, o sea, cuando dice ya sea por conceptos innatos o ya sea por revelación. Entonces ahí como que se me confunde nuevamente como hasta qué punto una cosa es necesaria frente a la otra. Eh, eso. A ver si entiendo bien lo que tú preguntas. Y bueno, quizás mejor voy a partir diciendo lo que a mí me parece aquí el punto como central y vemos si se aclara. O sea, él dice, cuando nosotros decimos que tenemos fe en lo que dice la Escritura, hay que, evidentemente, distinguir lo que sabemos y de lo que no podemos saber y que tampoco es necesario para la fe, ¿no? O sea, hay cosas de lo que leemos que son necesarias para la fe y que entonces presuponen un cierto conocimiento y cosas que no son necesarias, ¿no? Por ejemplo, no tenemos necesidad de saber qué aspecto físico tenía Jesucristo, pero cuando la fe nos dice que es un hombre, ¿no? Entonces sí necesitamos presuponer en el lector, o sea, en el futuro cristiano, se presupone que él tenga la noción de hombre según la especie. O sea, que tenemos implantada en el alma la noción de hombre. Si no tenemos esa noción, ese artículo de fe no significa nada. Es inútil que digamos, Dios se hizo hombre si no tenemos la noción de hombre. No, sería una fe vacía de significado, porque las palabras que usamos no significarían nada, ¿no? Pues por analogía lo podría aplicar al mismo concepto de Dios, ¿no? Si no hubiéramos hecho ese discurso anterior sobre Dios, que Dios es el bien en sí, etcétera, etcétera, si Dios es una mera palabra cuyo significado ignoramos, entonces decir Dios se hizo hombre, que no significa nada, ¿no? Entonces la fe presupone ciertas nociones, ¿no? Como quiera que la hayamos adquirido. Claro, algunas innatas, otras son a posteriori, digamos, prescindiendo de la forma en que la hemos elaborado, la fe presupone conocimiento, ¿no? O sea, complementa un conocimiento, agrega, pero lo presupone un conocimiento natural, tanto de Dios como de las criaturas involucradas, ¿no? Necesitamos saber qué es un hombre, qué es una mujer, ¿no? Porque Dios nació de mujer, qué significa concebir, qué significa ser virgen, qué significa parto. O sea, necesitamos conocer toda una serie de cosas, sin las cuales la fe no tendría contenido, ¿no? Y si estas cosas no están claras, la fe entonces no está clara. Si yo no tengo claro qué es el ser humano, etcétera, etcétera, no, entonces no, la fe misma no está clara porque no están claros los conceptos naturales, primero, no, que la fe presupone. Profesor, ¿Mm? ¿Sí? ese mismo párrafo que está subrayado, el, el que se pasó, dice, de ahí como que radica mi confusión, porque dice, ya sean, cuando dice así, que Dios es omnipotente, queremos en la potencia de los milagros, eh, porque conocemos que es la omnipotencia según las especies y géneros de las cosas, ya sean innatos por naturaleza o recogidos por experiencia. Entonces ese o, eh, como yo lo entiendo, es como, ya sea por esto uno, esto otro, o sea eh, por experiencia. O sea, no implica que una cosa, que las dos cosas sean necesarias al mismo tiempo. O O sea, sea, sí, sí, yo diría que las dos cosas son necesarias, porque, eh, porque mm, se sabe, por ejemplo, que es Dios, porque tenemos esa noción innata de bien,
Y entonces, en base a un razonamiento basado en una noción innata, en este caso la de bien o de sabiduría, etcétera, de verdad, podemos llegar al concepto de Dios, ¿no? Y formamos un concepto natural de Dios. Y así el concepto natural de la omnipotencia, que Dios tiene que ser poderoso, omnipotente, etcétera. Por otro lado, nosotros conocemos la naturaleza de las cosas físicas, evidentemente a posteriori, ¿no? Que aquí expresa diciendo recogidos por la experiencia, ¿no? Por la ciencia empírica. Conocemos, por ejemplo, conocemos que una mujer para concebir tiene que unirse a un varón. Entonces, dado que sabemos esto por la ciencia empírica, cuando el relato nos presenta esta forma de hablar, esta forma de actuar de Dios que hace nacer a Jesús de una virgen, entonces tenemos el concepto de milagro. El concepto de milagro se basa en que primero tenemos la ciencia, ¿no?, de cómo va la cosa naturalmente. Entonces, cuando Jesús, no sé, resucita a Lázaro, entonces nosotros decimos es un milagro. Entonces, el texto dice es un milagro, pero porque presupone en el lector la ciencia de que los muertos, según la ciencia empírica, no suelen resucitar, ¿no? Si no, no tendría sentido hablar de milagro, sería así una cosa más que está pasando. No sería una cosa extraordinaria, ¿no? O la misma resurrección. Entonces yo debo tener una ciencia, entonces presupone conocimiento de las cosas según sus géneros, sus especies, ¿no? En otras palabras, un conocimiento de la ciencia empírica. Yo sé que los muertos no resucitan en base a la ciencia. Por eso si alguien resucita de entre los muertos, entonces eso es algo. Evidentemente el texto me está diciendo que Dios está haciendo ahí algo extraordinario, pero presupone el conocimiento de lo ordinario, evidentemente, ¿no? Claro, por la experiencia reflexionamos acerca de este tipo de acontecimientos, o sea, tenemos la ciencia empírica, ¿no? Si yo no tengo esta ciencia, entonces la fe misma no tiene sentido, porque lo que me dice la fe, no, ¿qué sentido tiene como estar creyendo que uno ha resucitado si resucitar es un evento así como indistinguible de un evento cualquiera? Ahora me queda claro. Esta es como la idea de fondo. No sé si eso aclara el Sí, concepto. es que me confundí porque cuando se refiere como experiencia, pensé que se refería, era equiparable con revelación. Y algo así. No, claro, no. Aquí está hablando de la experiencia ordinaria. Claro, como de la Ya, experiencia en el sentido de experiencia natural. Sí, sí, sí. Oh, todo esto también lo explica ese libro que, si no me equivoco, sí lo he subido. El libro de Lewis, que mencioné varias veces. Que se llama justamente Milagros, ¿no? También como reflexión acerca de esto que está diciendo aquí Agustín. La crítica, porque bueno, Lewis lo reflexiona a partir de la crítica a los milagros que se ha hecho en la ciencia bíblica del finales del siglo XIX, ¿no? Y como, sobre todo entre finales del XIX y primera parte del siglo XX, ¿no? Como la relectura, como llamémosla así, como historicística del Nuevo Testamento, de la Biblia en general, que tiende a como quitarle la importancia a este tema de los milagros, ¿no? Y en general lo extiende un poco a otro aspecto de la crítica bíblica y muestra dónde está el punto como de confusión que se hace acerca de este concepto. También la idea que es interesante, que aquí él no la afronta, está implícita, pero no, Agustín no la afronta directamente porque no era parte tan importante de la discusión de la época, ¿no? Pero que sí es importante después en la filosofía moderna, la crítica del milagro como algo que sería contradictorio en el fondo con la ciencia, que si yo creo en el milagro, no creo en la ciencia, ¿no? Y claramente aquí está diciendo, no, que es lo contrario, tengo que primero creer en la ciencia para después tener el concepto de milagro. El que dice que la ciencia contradice el milagro es porque confunde
la idea digamos, de un acontecimiento extraordinario como tal, digamos, de la noción de que existe algo que está fuera de la naturaleza. En el fondo, lo que después en la filosofía posterior se llamará como lo natural y lo sobrenatural, digamos que existen leyes naturales, pero que no son absolutas, ¿no? Que el hecho de que sean leyes no significa que sean ellas lo absoluto, o sea, que vienen sí de una causa que es absoluta, pero no son ellas lo absoluto. Y entonces, al no ser ellas lo absoluto, evidentemente ellas, digamos, claro, evidentemente regulan los acontecimientos naturales, pero habiendo una realidad que existe por fuera de la naturaleza, estas leyes no excluyen como tales que intervenga en la acción, en la dinámica de la acción, algo que viene de afuera de ese mecanismo, ¿no? Como cuando yo digo, no sé, por ejemplo, el automóvil funciona en base a leyes que regulan su funcionamiento interno, pero son leyes, diríamos, del automóvil, que no excluyen, por ejemplo, que alguien intervenga sobre el automóvil desde afuera, ¿no? Y agregue o quite cosas que cambien finalmente cómo el automóvil después se dirige físicamente a un lugar o a otro, ¿no? O sea, las leyes son, en este sentido, internas al sistema del universo, pero no son, por sí solas, no excluyen la existencia de algo fuera, ¿no? Que intervenga digamos, a actuar desde fuera. No sé si se entiende o lo dije en forma un poquito sintética, pero no sé si se entiende el concepto. No. Sí, profe, a mí me queda claro. Sí, ¿Queda claro? Sí. sí. Él lo explica, quizá un ejemplo a mí me quedó grabado porque encuentro que lo explica bien él lo explica bien con el concepto del cocinero, que tiene, claro, que arma una receta con la cual él hace la sopa, ¿no? Pero la receta es una fórmula que se aplica, no tal como las leyes físicas se aplican como a este universo, ¿no? Pero si el cocinero de pronto le agrega un ingrediente más que no está en esa receta con la cual él quiso hacer la sopa, por algún motivo él en algún momento agrega, eso es algo que viene de afuera, que las leyes como tales ni afirman ni niegan que ese ingrediente, porque es algo que está fuera del sistema, no es algo que viene fuera. Y por otro lado, es razonable pensar que pueda venir de afuera, porque la sopa como tal presupone un cocinero, no presupone una causa que, digamos, que ordena. Eh, ¿Tiene textos que hablen sobre como ese tipo de causalidad? O sea, em, El nunca mejor, lo había pensado así. el mejor que conozco yo es este de Lewis, sí. Ya. Este de lo que se llama Los Milagros, así. Pero no parte analizando los milagros históricos, parte examinando los presupuestos filosóficos. Y bueno, en el fondo, esa es la crítica que él hace a los críticos bíblicos, a los exégetas bíblicos, sobre todo del mundo ahí anglicano y del protestantismo liberal de la época. Él dice, ustedes se presentan como historiadores, ¿no? Que me vienen a analizar el texto bíblico, o como expertos de literatura y de género literario, críticos históricos, pero en realidad lo que están haciendo es tomar ciertos presupuestos filosóficos. Entonces, partamos primero de la discusión de estos supuestos filosóficos. Una vez aclarado eso, después veremos qué nos dicen históricamente los libros, ¿no? Pero si ustedes parten dando por supuestos algunos como axiomas filosóficos, entonces no están haciendo obra de historiadores, es en otro plano la discusión, ¿no? Bien. Profesor, ¿Sí? en este sentido, la fe exige una petición de principio para que sea válida, como usted dijo anteriormente, para que la revelación se complete. O sea, no una petición de principios, lo que exige son principios racionales, ¿no? No una petición de principio, porque cuando tú dices petición de principio, el principio en cuestión es un principio, no es un principio primero, es un principio derivado que puede ser falso.
Entonces, yo no puedo pedir el principio si no es verdadero principio. O sea, si es una proposición derivada, subordinada, no la puedo tomar como principio sin demostrarla. O sea, petición de principio significa tomar como principio algo que no está demostrado. Ahora, yo puedo tomar como principio algo que no está demostrado si se trata de los primeros principios, porque eso, como dice Aristóteles, no se pueden demostrar, porque son primeros. Y si yo lo quisiera demostrar, entonces los estaría haciendo segundos, ya, porque ya no serían los primeros principios, ¿no? Entonces, la fe presupone los primeros principios. Esto es claro, esto está implícito en todo este discurso, ¿no? Presupone los primeros principios, presupone la noción de Dios, presupone un razonamiento sobre los primeros principios de la mente, que es lo que ha hecho antes, ¿no? Los razonamientos sobre los entes físicos presuponen los primeros principios que se aplican a los entes físicos que después originan la ciencia empírica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fe no solo no va en contra de la, digamos, ni de la filosofía ni de la ciencia, sino que presupone ambas, porque presupone la metafísica. Para poder hablar de Dios, tengo que tener una idea natural de Dios, ¿no? Cuando Dios se presenta en la Biblia y dice, yo soy el verdadero Dios, esa palabra tiene que tener un significado para el lector. Entonces tiene que, o sobre el que escucha, tiene que tener entonces una base en la naturaleza, en la comprensión natural, ¿no? Cuando Dios dice, yo hago el cielo y la tierra, etcétera, presupone los árboles, los cuadrúpedos, todo eso presupone la ciencia empírica, ¿no? Entonces, ambas ciencias, tanto la metafísica como la ciencia empírica, son presupuestos necesarios de la fe. No, sin esas no hay fe, hay confusión mental en definitiva, ¿no? Hay una fe fingida en el sentido de una, claro, de una afirmación como fideísta en el sentido negativo, o sea, creer algo porque alguien me lo dice solamente así repitiéndolo como un loro, pero no, la fe que no tiene una base racional no es fe en el sentido cristiano, ¿no? Se nos hizo ya la hora, ¿eh? Así que, pero aquí yo creo que terminamos un punto, un concepto importante, así que justo nos toca. Vamos a ponerle una marca así. Y hay otro librito, que eso no sé si lo tengo escaneado, si no vale la pena escanearlo. Otro librito de Lewis que les aconsejo, que se llama Esporas de helecho y algo de elefante. Tiene un título rarísimo. No sé si lo han escuchado nombrar alguna vez. Que ese sí es más directamente de reflexión bíblica, o sea, aplica esas cosas filosóficas, pero ya va directamente a entrar en rebatir como estas críticas bíblicas de esa discusión de esa época, pero que es actual hasta hoy, que empezó a final del 19, pero sigue actual hasta hoy. Es un librito chico, pero muy entretenido y muy, muy brillante. Oye, si no lo tengo, voy a escanearlo, porque vale la pena subirlo también. Profesor, Bien, ¿sí? una última duda. Igual ¿Sí? quizá sea mejor tratarlo en la siguiente sesión. Em, que es como que estaba pensando bajo este concepto de fe fingida. O sea, aquí entiendo cuál sería como el contexto de esa afirmación, pero lo estaba pensando también, por ejemplo, cuando a raíz de la discusión entre, entre el origen de nuestra fe, o sea, eh, que está determinada por un lado por los principios innatos y por otro por la revelación. Bajo eso, sería como interesante ver el camino que emplea Descartes para llegar a la demostración de la existencia de Dios. ¿En qué se diferencia ese camino, esa intuición que hace él con lo que hace no sé, con lo que hace el propio San Agustín? Eh, o sea, claro, creo que lo primero que estaba pensando sería como en el tipo de orientación que hay, qué es lo que liga como esta intuición. O sea, para Descartes
me parece que es la búsqueda de la fundamentación de la ciencia. Mm. Pero, pero, y por eso, como a partir de este proceso teórico llega a demostrar a Dios y por ello le da como una base para llegar a afirmar el mundo material. Eh, pero lo cual no implica, por ejemplo, una cuestión práctica en Descartes, o sea, que él, que él lo demuestre a través de las acciones su creencia en Dios, a diferencia de lo que podría orientar a San Agustín. Entonces, en ese sentido quizás podría ocuparse que para Descartes, que es también en cierto sentido es una fe fingida, en cierto sentido, eh, en tanto que esa demostración teórica no está mediada por una revelación, eh, implicando que no se demuestra a través de la voluntad, de los hechos. ¿Sería correcta esa lectura? Y sé que es muy apresurada, pero, y que estoy suponiendo muchas cosas, pero eh, por lo menos creo que hay una cierta diferenciación en el camino que se llega eh, en ambos autores para llegar a afirmar la existencia de Dios. Eh, O sea, si se Eso, trata de yo creo que si se trata de la existencia de Dios pura y simple, yo creo que ahí el camino, el razonamiento que hace como bastante parecido. Yo veo más digamos, la analogía. Puede que Descartes en algunas partes deje de lado cosas, pero digamos, en lo esencial lo veo muy semejante. Ahora, en cambio, si estamos hablando de más en general, la, como la búsqueda de Dios que incluye la revelación, claro, ahí sin duda que la reflexión de Descartes es más, como decir, más simple, él no sé, claro, como menos profunda. No se metió, yo creo, suficientemente en eso. No, quizás no le interesaba suficientemente el tema en ese sentido. No sabría decir, porque no, ahí no tengo muy fresco la lectura de Descartes. Tendría que como repasarlo un poco, releerlo un poco, para ver bien claro. qué dice en ese aspecto. ¿Eh? O sea, Así que, a mí me parece interesante, sobre todo, bajo el comentario que se da en Siaca, o sea, que es muy correcto lo que dice de que para San Agustín finalmente es la voluntad lo que determina eh, la búsqueda. Eh, y en ese sentido la búsqueda de Descartes quizás es creo que es la fundamentación de las ciencias. Eh, mm. y- Ah, claro, él está mucho más centrado en la parte, claro, intelectual, en el cogito, en la claro, parte intelectual y le da menos importancia, claro, le da menos relevancia a la parte de la voluntad. Y entonces entonces, también, claro, en esto de la voluntad no profundiza suficientemente este aspecto tampoco de la gracia. Claro que la voluntad tiene es una, digamos, facultad natural, pero que después tiene que ser, claro, como auxiliada por la gracia. Y esto Agustín, que él lo descubre en su experiencia personal, ¿no? Además de los textos de Pablo. Y evidentemente en Descartes esta experiencia es menos, claro, es menos intensa. No digo que no esté, claro, digamos, pero claro, no es lo que más le llama la atención. Entonces es una visión, claro, en ese sentido es más como parcial. claro. No ahonda, no tiene claro, una experiencia como tan intensa, en este sentido tan completa, diríamos. Sí, de Claro. hecho alguien desde afuera, o sea, igual con una lectura muy malintencionada, o sea, podría decir que Descartes finalmente demuestra la existencia de Dios por algo estratégico, o sea, eh, para solamente dar las bases para la ciencia, o sea, uno desde afuera puede decir eso. Eh, pero claro, ahí es difícil Ah, o sea que como, sea algo, tú dices, instrumental, claro, eso, que le interese desde más, afuera, claro, desde que le afuera, interese más la ciencia que Dios en ese sentido. Ya, claro, puede ser, sí. No me atrevería a afirmarlo porque, como te digo, tendría que releer un poco a Descartes. Hace mucho que no lo leo. A veces releo algún pedacito, pero tendría que releerlo un poquito más extensivamente, sí. Claro, porque después hay que distinguir un poco de Descartes también de la manera en que lo han instrumentalizado a él, ¿no? Porque a veces se sobreponen las dos,
Sí, sí. Sobreponen las dos Bueno, cosas, que una cosa, claro, que una cosa es lo que él dice y otra cosa es cómo ha sido después utilizado, ¿no? Que puede ir más allá de la intención o del enfoque que tenía mm, él. Sí, así que que, por eso igual lo digo como una lectura bien así, quizá puede ser que sea malintencionada, por eso lo digo, o sea, o hay que sea, ser muy claro, puede ser cuidadoso, reductiva, sí, puede ser claro, reductiva en el sentido de que se le hace decir a él, o sea, sí, se le hace decir a él cosas que no, eh, que en realidad no estaban en su enfoque, simplemente pueden ser quizás cosas que a él no le interesaron o que no decidió no enfocarse en eso y entonces se le puede acusar de un cierto reductivismo, claro. Pero, claro, puede partir del presupuesto que uno le pide cosas que no necesariamente él tiene que darnos. O sea, hay, digamos, hay que también claro, sí, pedirle también. digamos, a uno lo que un filósofo en el fondo nos quiere dar. No, no le podemos pedir todo a todos en ese sentido. Eh, pero claro, puede que haya contribuido, puede que eso sea cierto un poco, que haya contribuido a una cierta como claro, visión demasiado intelectual de este asunto de la prueba de la existencia de Dios, que un poco lo aísla del aspecto, en cambio, de la voluntad que le da el complemento, ¿no? Que permite verlo como en tridimensionalidad, ¿no? No algo solamente del intelecto. Y Claro, esto, bueno, por eso Agustín aquí, después del libro 8, donde habla más de la parte como intelectiva, después lo completará bastante en el 9, donde habla mucho del tema del amor, para complementar los dos temas, ¿sí? Claro, esta complementación es propia de Agustín y también del resto de la filosofía medieval, pero de Agustín quizás de un modo más específico, más elocuente. Bien, repasaré entonces un poquito de Descartes también. sí, igual. Ah, porque igual es importante, sí. Chao, Bien, profesor, muchas gracias. mañana entonces se anotan para la traducción. Yo sí, profesor. Espera que voy a dejar de grabar. Sí, no.